Chicos, A ver, acá un poquito. vamos a pegar un poquito esto y ya nos vamos a la plaza que tiene ganas de desayunar. Los hombres. Este es el Palacio de Indiano. ¡Ey, ey! Chicos, Esta a la vista está, es un palacio de un indiano. ¿Quiénes eran los indianos? Los indianos eran los que viajaban a América, hacían fortuna, regresaban a España, bueno, y luego lo invertían en palacios, en terrenos. Este caso es Antonio Fernández Alejo. Antonio Fernández Alejo es el indiano, entre comillas, más famoso en Tembleque por lo que estamos viendo. El palacio que se dice por el terreno, la cantidad de tierras que tiene. Él se marcha a México, a España, se marcha con 2 criados a hacer cosas, ¿sí? Van bien las cosas, regresa a su pueblo natal, y ya veis que lo que se hizo no tiene desperdicio, hizo mucha fortuna. No era una familia pobre, ya de antes tenía, bueno, eran familias más o menos composibles, ¿no? No se puede... Vamos a ver un poco, ahí tenemos el escudo de armas, ¿lo veis? Sí. Arriba en el timbre vemos que tiene un yelmo, un poco pues significa que este indiano reivindica la hidalguía, ¿no? Digamos que viene de esa nobleza baja y lo refleja en el escudo. En el centro vemos el escudo acuartelado, ¿veis los cuarteles? Sí. El primer cuartel, ¿qué veis? Pues era un león. Un león. Bueno, pues ese es el símbolo del apellido Fernández. Tiene un roble, debajo del roble, que es ese árbol que se ve arriba, un león, y debajo del león en las garras tiene un lobo. Ese es el emblema del apellido Fernández. Y a la derecha vemos una torre. Eso significa el apellido de la torre. Esta gente venía, bueno, es otra de las familias. Otra de las familias en Tembleque importante, la familia de la Torre. Si vemos también en el escudo, vemos 2 carabelas, ¿sabéis? Sí. Son 2 socorros que se ven ahí. Ahí refleja un poco el viaje. El hombre va a América, hace fortuna y regresa a España. Y él, claro, en su sello de identidad, refleja las carabelas. Pero arriba de las carabelas vemos 2 figuras. La de la izquierda. ¿Qué hay encima de la carabela? Un angelito con una garra. Un ángel. un niño tocando. Y luego no sé si eso. Un ángel tocando la trompeta. Y si leemos la Biblia, ¿qué pasa cuando los ángeles tocan la trompeta? Y viene el Apocalipsis. Cuando se hacía una travesía a América, imaginaos, ibas en un barco, pasaban días y días, ¿qué es lo peor que te podías encontrar? Algo peor, una tempestad. Y la tempestad suponía el naufragio y el naufragio suponía el fin, ¿no? Pues bueno, ese ángel parece que está anunciando el Apocalipsis, por lo cual parece ser que en esa travesía, en ese viaje, lo tuvo que pasar un poco mal. Anunciaba el Apocalipsis. Y a la derecha, ¿qué tenemos? Una paloma. La paloma. Si volvemos a la Biblia otra vez, cuando vemos el arca de Noé, ¿qué ocurre? Cuando se acaba el diluvio universal, ¿a quién envía a Noé a ver si hay tierra firme o qué ocurre? A una paloma. La paloma regresa con una rama de olivo, que significa, bueno, es un poco un símbolo de esperanza y sobre todo un símbolo de que ya todo se ha acabado y empieza la nueva vida. En este caso, él lo tuvo que pasar mal en la travesía, que luego llegó la calma y empezó una nueva vida. Fijaos qué vida, ¿no? Hizo el palacio con su vida. Entonces, para ir a América, él pide permiso, para tener, digamos, la carta, el permiso para ir a América, con 2 criados. Y esa solicitud era muy rigurosa, porque cualquiera no puede ir a América, entre comillas. Luego, claro, sabemos que la inmigración puede ser de muchos tipos, ¿no? Pues tenías que tener la recomendación de alguien para ir a América. En este caso, este señor, como era alguien un poco importante, no necesitó recomendación de nadie. Sí recomendó él para que viesen sus criados con él. Si eras mujer, tienes que ir con tu marido. Estabas casada. Si eras mujer soltera, no podías ir sola. Tenías que ir con un familiar. Si eras hombre soltero, siempre y cuando no tuvieses antepasados judíos, tenías que demostrar una limpieza de sangre. Si lo demostrabas, podías ir sin ningún problema. ¿Vale? Y si eras hombre casado, como en este caso, o ibas con tu mujer, o tienes que solicitar un permiso ante notario para que tu mujer te recibiese. Porque había muchos casos de abandono.
¿vale? Y claro, pues ahí está, este sale de Cádiz, porque ya en aquella época ya Sevilla deja de ser el puerto más importante que ahora es Cádiz, parten de Cádiz con un barco con mercaderías, ahí se ve que no fue cuestión de llegar con el barco y venir ser rico, ¿no? Ahí fue un negocio, se dio tiempo, al final se regresó con bastante riqueza. Antes, cuando venimos para acá, hemos pasado por un silo, ¿os habéis fijado o no? Os digo el silo de la Fernanda, La gallega. Fernanda, la gallega, No, pero a veces. El que ahora creo que tiene otro nombre. la cueva de la peregrina. La peregrina. Pero eso era muy viejo. Pues el nombre más antiguo es Eso me lo dijo tu sogra ya hace bastantes años. Pues ese silo era el silo de la Indiana, que era descendiente de esta gente tenía tierras hasta ahí. La casa del indiano que tenemos aquí en la carretera también pertenecía a esta familia. Le digamos un poco fue el que es el que más nombre tiene, el más famoso entre comillas en Tembleque. Tenemos que tener en cuenta que Tembleque fue uno de los pueblos que más gente emigró a América desde que empieza la conquista, prácticamente hasta el siglo XIX. Y no fue por el efecto llamada de este hombre. Como veis, ahí pone 1753. Estamos hablando del siglo XVI y siglo XV. Mirando así en papel, en los archivos, yo he encontrado más de 40 personas de Tembleque que emigraron a América. Más de 40 en aquella época. Algunos indianos llegaron ricos, otros se quedaron allá a servicio, iban de sirvientes, pero en total unos 40, más de 40. Si lo comparamos, por ejemplo, con Consuegra, que entonces era la capital del priorato, Consuegra tenía 12. 12 o 13 me parece que es lo que encontré. Y en Turleque, pues 3. Vamos, aquí no es de 40. ¿Qué tipo de personas Los que iban a América, de todo tipo. Había sirvientes, había buscavidas, cosas que tenían que demostrarlo, y había comerciantes. Los comerciantes a su vez llevaban sirvientes. Y estos sirvientes, o bien siempre pues, llevan 3, 4, incluso 7, 8 personas al amparo de alguien, ¿no? Es lo que contábamos en la ruta de Turleque, cuando Alfonso hace la representación de Antonio Silva, iba al servicio del obispo Sebastián Pizarro. Claro, Sebastián Pizarro un poco le recomienda para que vaya, él demuestra que tiene limpieza de sangre y se marcha. Ese fue uno de los casos de los que se iban jóvenes. Normalmente se iban con 12 años. Casi todos los papeles coinciden que tenían 12 años. Y en Tembleque hubo otro que se fue también a Tembleque con 12 años, prácticamente sin nada. Pero no se fue a América. Que es, no se sonará, lo que vimos, el almirante Manuel López Pintado. ¿Os suena lo de Manuel López Pintado? Sí. Manuel López Pintado se va de Tembleque, él tiene 7 hermanos, de una familia modesta. Sí, es cierto que él ya cuando empieza a progresar, él intenta reivindicar esa hidalguía, unos privilegios, pero en realidad, pues bueno, de una familia normal tendría algo, pero 7 hermanos, imagínate en aquella época. Él se va a Sevilla y ahí no se sabe muy bien si es por amparo de algún familiar o por amparo de alguien, y empieza a seguir. Él empieza la carrera en la marinería pues de paje, que era, digamos, el escalafón más bajo que había en un barco. Estaba el paje, luego el grumete, así sucesivamente, y llega a ser nada más ni nada menos que almirante. Tiene, pues claro, él empieza como comerciante. Lógicamente la relación, digamos, de la carrera de India siempre era todo el comercio. Era el ejército y el comercio. Luego el ejército ya llega más tarde. Él empieza a progresar, se hace un rico comerciante, tiene su propia flota de barcos que pone al servicio del rey en el bloqueo de Barcelona. Eso también le tiene un valor añadido. Y a lo largo de toda su historia llega a ser marqués de Torreblanca de Aljarafe. Él casi prácticamente toda su fortuna la invierte en Sevilla. Él se hace un palacio enorme en Sevilla, que está al lado de la casa de Pilatos, en la mejor de Sevilla. Compra muchísimas tierras en el Aljarafe sevillano. Aquí en Tembleque también compra tierras, pero las heredan sus hermanos, se las deja a ellos. De hecho, en la ermita de Cristo del Valle, si veis, cuando bajamos donde está el altar, hay 2 balcones, que se ven ahí donde los 2 balcones los financia él. Siempre que iba a América hacía testamento, porque claro, sabías que ibas a América, pero probablemente no regresaban nunca. Testamento. Antes de irse al mar, testamento. Entonces ya dejaba un poco una donación a la iglesia, dejaba todo esto, ¿no? Pues para mí creo que fue el personaje más importante de este pueblo, que prácticamente con una mano delante y otra detrás llega a ser almirante y marqués. Y es uno de los, y de hecho, muchos temblequeños gracias a él se fueron a Sevilla y tuvieron mejor vida. Es el ejemplo, Manuel López Pintado. Y él no aparece como, por ejemplo, claro, aquí ves el indiano, pues todo el mundo se piensa que este es el... O sea, no de la casa del indiano que yo me metí hace mucho, ¿vale? Sí, la casa del indiano que está.
de los Fernández Alejo. Luego fueron Mazarambrón, ¿no, Pedro? Luego después de apellido. Sí, sí, sí. Fernández Mazarambrón. Sí, y vive aquí, descendientes en esta casa. Mazarambrón. Los que decíamos Don Luis. Sí, Los que llamábamos Don Luis. Esa gente luego llegaba a exactamente, toda esa familia muy grande. La tierra aquella sí. ¿Vale? Ahora vamos a ir a la plaza de Tembleque. La plaza de Tembleque también es muy curiosa. También se configura un poco como una plaza de toros. Esa plaza del siglo XVII, y tenemos en cuenta que entonces las plazas de toros no eran como tal como lo conocemos ahora, ni las corridas de toros tampoco. Las plazas de toros eran como vosotros los habéis conocido. Se montaba una especie de palenque, se montaban carruajes, se montaba todo eso y así eran las corridas de toros. Estaba la Plaza Nevada y, claro, imagínate qué faena para el pueblo de Tembleque que tenga que venir el rey. ¡Ay, que viene el rey! Eso fue una faena, porque si no tienes dinero, tienes que preparar un festejo para el rey. Tienes que, exprimir todavía mucho más al pueblo, de por sí que ya estaba bastante exprimido, ¿no? Organizan esa corrida de toros, entre comillas corrida de toros, porque era una batalla campal, y se ve que no conseguían desjarretar el toro. La herramienta para desjarretar el toro, vemos los piqueros, vemos los lanceros, es como una especie de media luna. Es como una pica con una media luna que corta. ¿Para qué se utilizaba? Pues para los caballos en batalla, cortar los tendones de la cabeza. Dar la punzada, claro, seccionaba los tendones y el caballo quedaba inútil. Pues eso mismo lo empleaban con los toros. Lo pinchaban, claro, se ve que el desjarretador no conseguía pinchar el toro. Y se le ocurre al rey el capricho de matar el toro él, que no se tiró al ruedo. Que me dejen un arcabuz. Un arcabuz cuesta tiempo prepararlo, tienen que meter la pólvora, meter el plomo. Los arcabuces no eran de chispa, era de mecha. Tienen que preparar la mecha, preparan el arcabuz y le pega un tiro. Le vuelven a preparar el arcabuz y le pega otro, que ya cuando lo mata el rey. Y un poco el cronista de aquella época fue Quevedo. Eso fue aquí en la plaza de toros, digamos, la plaza que sirvió de coso taurino. De hecho, ahora, esta era la calle real, que era la calle más importante, no obstante el palacio no lo van a poner a las afueras, en el ejido. La calle más importante, que nos va a meter directamente a la plaza de Tembleque. Vamos a ver que hay otro corredor que sale para allá, pero hay uno a la izquierda, una especie de callejón. Ese era el Toril. Por ahí entraban los toros a esta plaza que sigue siendo de tierra porque mantiene todavía, es un ejemplo del barroco del siglo XVII, del barroco popular. Vamos a bajar ahora allí, paramos un poquito y si tenemos suerte y en la oficina de turismo pues nos dejan subir al corredor o nos explican algo más, ellos sabrán más que yo. Imagino que ya, de todas maneras conoceréis ya un poco Tembleque. Bueno, así un poco a grosso modo, un poco la importancia histórica de Tembleque ha sido que se ha situado históricamente en un sitio estratégico porque justo por aquí, como
sabéis, pues históricamente ha pasado el Camino Real que iba de Madrid a Andalucía, Andalucía a Madrid, ¿de acuerdo? De hecho, entre justo ese Camino Real pasaban los dos arcos de la plaza, el arco norte y el arco sur, ¿de acuerdo? Y era así más o menos hasta los años 50-60, ¿de acuerdo? Por tanto, esta situación estratégica pues, nos explica, como he dicho antes, en parte la importancia histórica de Tembleque. Igualmente, Tembleque es históricamente una encrucijada de importantes vías pecuarias, ¿de acuerdo? Y eso también le ha dado cierta importancia y cierto peso económico. De hecho, desde aquí, bueno, incluso se puede apreciar, allá al fondo se ve como una escalinata, pues justo al lado, a la izquierda, hay un antiguo monumento que es lo que se conoce aquí como el Pozo Palacio. Era un antiguo pozo al cual se asociaba un antiguo abrevadero, que es donde precisamente abrevaban los ganados transhumantes que confluían aquí en Tembleque, ¿de acuerdo? Y aún se conserva lo que es la estructura de piedra que envolvía el pozo y algún pilón de lo que era el antiguo abrevadero, ¿de acuerdo? Y se considera precisamente el monumento más antiguo que se conserva de Tembleque y se piensa que a partir de ese punto fue donde empezó a crecer, fue el origen de Tembleque, ¿de acuerdo? Del actual pueblo. Igualmente también, históricamente, Tembleque fue importante porque hay una, colindante aquí al pueblo, hay una zona veguiza, ¿de acuerdo?, que es muy salitrosa y históricamente se ha explotado, durante mucho tiempo se explotó ese salitre para utilizarlo para fabricar la pólvora real, la pólvora que utilizaba la artillería de la corona, y eso también le dio bastante importancia a Tembleque. Y luego, bueno, históricamente también Tembleque ha sido un pueblo muy agrario, ¿de acuerdo? Y que la agricultura socialística tiene un enorme peso y actualmente pues sigue siendo muy importante, ¿de acuerdo? Bueno, ya respecto a lo que es esta plaza, no se tiene exactamente una fecha de cuándo se empezó a construir, pero más o menos se sabe que empezó a construirse a finales del siglo XVI, o sea, 1500 y mucho, y comienzos del siglo XVII, o sea, 1600 y poco, ¿de acuerdo? Originalmente se piensa que ya existía otra plaza, pero lo que vemos, la plaza que vemos actualmente trata su construcción de esa época, ¿de acuerdo? Y bueno, es una época en la que se generaliza la construcción aquí en La Mancha, la zona centro de España, de Castilla, este tipo de plaza respondiendo a un tipo de demandas, de usos que van a proliferar a partir de esos momentos. Aparte de albergar, como históricamente ha ocurrido con las plazas, pues eventos como ferias, mercados, ¿de acuerdo? A partir de esa época se empiezan a generalizar otro tipo de eventos, de espectáculos que demandan la construcción de este tipo de plazas. Por ejemplo, las corridas de toros, ¿de acuerdo? Es en esa época cuando empiezan a generalizarse las corridas de toros y en buena parte esta plaza se construyó para albergar corridas de toros, como plaza de toros. De hecho, las primeras plazas de toros que se construyen en España no son circulares, sino son cuadradas, ¿de acuerdo? Hay alguna, no sé si los conoceréis, por ejemplo, al sur de la provincia de Ciudad Real, en Santa Cruz de Mudela, donde está el Santuario de la Virgen de las Virtudes, hay una plaza de toros también cuadrada, ¿de acuerdo? Que es de esa época más o menos, pero también de las más antiguas que se conservan de España. O por ejemplo también en Ciudad Real, en Almadén, hay otra plaza de toros que es hexagonal, me parece, ¿de acuerdo? O sea que las primeras plazas de toros no eran redondas, sino eran cuadradas. Y esto en buena parte se construyó como plaza de toros, ¿de acuerdo? De hecho, aquel tercer arco que vemos en el lado oeste, se le conoce como Callejón de los Toriles, ¿de acuerdo? Porque al parecer por ahí por donde salían los toros, ¿de acuerdo? Y de ese modo, y donde estamos ahora mismo, las balconadas, tanto esta de la primera planta como la segunda planta, pues actuarían, digamos, como graderío, ¿no? Para que la gente se situara aquí para contemplar el espectáculo, en este caso taurino. Incluso aquel arco, que vemos que tiene un tercer cuerpo, al parecer ese tercer cuerpo actuaría como palco presidencial. Cuando había una corrida de toros o otro evento de otro tipo que se ejecutaba aquí, pues las autoridades, al parecer, pues es ahí donde se situaban para presidir ese tipo de espectáculos, ¿de acuerdo? Bien. También, aparte, pues obras teatrales, también en esa época es un espectáculo que congrega a la gente, otro tipo de, por ejemplo, los castigos de la Inquisición, autos de fe, etcétera. Pues como digo, entonces, ese tipo de eventos demandan la construcción de este tipo de plazas, ¿de acuerdo?, que son porticadas, y los pisos superiores pues a modo de balconadas para que la gente precisamente pueda contemplar esos espectáculos, ¿de acuerdo?
Es un tipo de construcción que, como digamos, las columnas de la planta baja son de granito, ¿de acuerdo? Y luego ya los pisos superiores, pues este entramado de grietas, columnas, zapatas de madera, ¿no? Que responden a lo que se conoce como una especie de barroco popular manchego, ¿de acuerdo? Bien, luego también lo que nos llama la atención en esta plaza es la parte inferior de cada balconada está adornada con la cruz de la Orden de San Juan, que sabéis que la Orden de San Juan, ¿de acuerdo? Que era que, porque fue bueno, o sea, como sabéis, la Reconquista a partir de 1085, cuando Alfonso VI toma Toledo, toda esta zona de la Mancha se convierte en frontera, ¿de acuerdo? Y los reyes cristianos, para proteger la frontera mejor, incluso hacer nuevas conquistas más hacia el sur respecto a los musulmanes, pues se ayudan de las órdenes militares. Aquí en La Mancha las que van a actuar fundamentalmente va a ser la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava y la Orden de San Juan. Y la que va a estar en nuestra zona va a ser la Orden de San Juan, que como bien sabéis va a tener su primera sede en el castillo de Consoro, ¿de acuerdo? Entonces, durante muchísimo tiempo, desde esa época, todos los pueblos de esta zona estuvieron bajo el dominio de la Orden de San Juan, ¿de acuerdo? Fueron encomiendas de la Orden de San Juan, hasta que en concreto Tembleque, en 1509, recibe Juan II de la Loca, le otorga el título de villa, ¿de acuerdo? Con lo cual Tembleque se desprende del dominio de la Orden de San Juan, deja de ser una encomienda, se convierte, digamos, en una villa independiente, ya con su propia jurisdicción, su propio autogobierno, sus propias leyes, ¿de acuerdo? Y a partir de entonces, como digo, ya se desprende del dominio de la Orden de San Juan, y a partir de entonces pues ya tiene su, digamos, independencia. Y en recuerdo de que durante mucho tiempo Tembleque pues, fue encomienda de la Orden de San Juan, pues por eso encontramos la cruz de la Orden de San Juan, como ocurre en la mayoría de los pueblos que tenemos aquí, que estuvieron bajo su poder, que en las plazas, en otros sitios, en esos escudos encontramos la cruz de la Orden de San Juan, e incluso muchos pueblos de estos de aquí tienen el apellido de San Juan, ¿de acuerdo? Vale, pues luego decir del ayuntamiento que está aquí, que bueno, desde aquí no lo podemos contemplar, que es posterior, se construyó luego ya en la segunda mitad del siglo XVI, ¿de acuerdo? Pero del siglo XVII, y ya responde un barroco madrileño. ¿De acuerdo? Es posterior. Bueno, también decir que al parecer, originalmente, el frente que actualmente son viviendas, al parecer también era como el resto de la plaza, ¿de acuerdo? Estaba también formado por un frente porticado con sus balconadas, igualmente, ¿de acuerdo? Y como manera también decir que cuando esta era plaza, bueno, hemos dicho que en buena parte esto actuó como plaza de toros, y en algún momento dado, pues aquí estuvo presenciando alguna corrida de toros algún personaje ilustre e importante. Y entre ellos va a destacar el rey Felipe III, que en 1624 presenció aquí una corrida de toros. En un viaje que tenía previsto hacer de Felipe III de los Austrias, ¿de acuerdo? Que tenía previsto hacer de Madrid hacia Andalucía, entonces los viajes eran mucho más largos, claro, los medios de transporte eran más rudimentarios, más lentos. En ese largo viaje tenía que hacer varias escalas y una de ellas tenía previsto hacer escala aquí en Tembleque, pasar la noche aquí en Tembleque. Los temblequeños se enteraron, entonces para rendirle un homenaje, para agasajarlo, pues le prepararon una corrida de toros, ¿de acuerdo? Y efectivamente se celebró aquí una corrida de toros presidida precisamente por Felipe III, incluso en las crónicas... Felipe IV creo que es cuarto. Creo que es Felipe IV. Felipe III, Felipe IV. No, Pedro, ¿tú te acuerdas? Yo creo que es cuarto, pero bueno. Cuarto. Bueno, tercero, cuarto. El rey Felipe. Y de las Austrias. Vale, y al parecer las crónicas dicen que él mismo se encargó de matar un toro de un trabucazo, ¿de acuerdo? También dice las crónicas que ese invierno fue un año con muchas nieves, muy frío, con muchas nieves. Esa corrida se hizo en febrero, y al parecer pues estaba o nevando o cubierto buena parte del pueblo de nieve, ¿de acuerdo? Lo digo como anécdota. Vale, pues si queréis vamos bajando y si merece la pena acercarse. Bueno, ya que estamos aquí, os hablo muy rápidamente también de otro gran monumento que se ve desde aquí, que es la iglesia parroquial de Tembleque, ¿de acuerdo? Que es otro de los edificios más antiguos que se conservan aquí de Tembleque. Su construcción se empezó a construir en 1509, ¿de acuerdo? En época de los Reyes Católicos, y se construyó porque en esa época muchos temblequeños participaron en las campañas en Orán, ¿de acuerdo? En el norte de África, ¿de acuerdo?
contra los musulmanes, ¿de acuerdo? Y como recompensa, el cardenal Cisneros, que entonces era el máximo que mandaba en la iglesia, ¿de acuerdo? Pues aportó bastante dinero para que los temblequeños precisamente construyeran una gran iglesia. De hecho, la iglesia de Tembleque llama la atención porque en proporción a las dimensiones del pueblo es una iglesia bastante grande, ¿de acuerdo? Es una iglesia, como digo, bastante grande. Responde, por tanto, a un estilo tardogótico, ¿de acuerdo? Y aunque posteriormente se añadieron otros elementos como la torre, que es posterior, ya del siglo XVII, que es octogonal, ¿de acuerdo? Y dos capillas laterales que tiene, también que son posteriores, ¿de acuerdo? Que son gemelas, una cada lado. Aquí asoma, desde aquí se ve la parte superior de una de ellas, efectivamente. Y también como anécdota decir que esta iglesia además se construyó en un tiempo récord para lo que era la época, porque se empezó a construir en 1509 y ya en 1527 prácticamente estaba finalizada. Y entonces las iglesias y las catedrales pues, se tardaban muchísimo más en construirse, ¿de acuerdo? No sabemos por qué, pero vamos, se construyó en un tiempo bastante Bueno, pues si queréis bajamos y nos vamos a asomar a la biblioteca, que es la antigua ermita de Veracruz, que es bastante singular. Esta antigua ermita de Veracruz, ¿de acuerdo? Que es un edificio bastante singular, como ya podemos ver por el tipo de planta que es una rareza tanto a nivel de la zona como incluso a nivel de España. En España hay muy poquitas ermitas que tengan planta octogonal y una de ellas pues la tenemos aquí en Tembleque, ¿de acuerdo? No tiene relación ninguna con los templarios, porque los templarios tenían tendencia en su simbología, en las construcciones que hacían a utilizar plantas octogonales. Esto no tiene que ver nada con los templarios, es mucho muy posterior, es ya de la segunda mitad del siglo XVIII, concretamente se construyó en 1756, ¿de acuerdo? No sabemos exactamente por qué se hizo octogonal, quizá pudiera ser porque, bueno, quien promovió construirla fue una familia importante de aquí de Tembleque, que eran los Torres, ¿de acuerdo? Y cuando la construyó en buena parte para también utilizarla como mausoleo, para enterrarse, ¿de acuerdo? Y quizás, pues, la simbología, el octógono se acerca al círculo y el círculo, la simbología simboliza más allá, no lo sabemos. El caso es que bueno, simplemente es un capricho del promotor o del arquitecto, no lo sabemos, pero sí que es un edificio, como digo, por ese tipo de planta bastante singular. Esta ermita estaba vinculada, asociada a un antiguo convento que estaba justo detrás, que la zona que está tapiada detrás, que es un solar. Había un convento de franciscanas, ¿de acuerdo? Y asociadas a ese convento hasta el momento, ¿de acuerdo? Que honoraban las monjas, las franciscanas que había. Y luego es un claro ejemplo de cómo edificios que se construyeron para un uso, que luego ese uso con el tiempo se ha perdido y por tanto se abandonan y empiezan a deteriorarse, pues es un buen ejemplo de cómo se pueden restaurar para darle un uso actual, ¿de acuerdo? En este caso, la biblioteca municipal, además un uso relacionado con la cultura, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a pasar dentro y aunque está reconvertido en biblioteca municipal, veréis que, si no la conocéis, que está de una manera muy original, reconvertido en biblioteca municipal y además respetando la arquitectura original del edificio, ¿de acuerdo? Y entre otras cosas se puede contemplar una gran cúpula que corona el edificio por arriba, ¿de acuerdo? Que desde fuera no se aprecia, ¿vale? Pues vamos para adentro. Está dando una gran cúpula que corona el edificio por arriba, ¿de acuerdo? Que desde fuera no se aprecia. Y lo que he dicho antes, llama la atención cómo se ha reconvertido esto en biblioteca municipal, ¿de acuerdo? Y es un claro ejemplo, por lo que he dicho antes, de cómo edificios que se construyeron con un fin o para un uso determinado y ese uso con el paso del tiempo se ha perdido, en este caso era ermita, se dejó ya de funcionar como ermita, entonces para no usarse, pues estaba en estado de abandono, pues como se ha dado un uso actual, en este caso por biblioteca municipal, además un uso relacionado con la cultura. Y como podéis ver de una manera, pues, original, porque uno de los problemas que planteaba este edificio para reconvertirlo en biblioteca es que es un edificio de planta muy limitada, pero de gran altura. Entonces, para ganar aforo, para ganar espacio para mobiliario, para estanterías, mesas, etc., pues lo que se planteó, pues vemos ahora mismo. O sea, dos plataformas, primera planta, segunda planta, ¿de acuerdo? Y de esta manera se gana en aforo, se gana en espacio, y a la vez, al estar hueco la parte central, pues nos permite
de conducir me lo decís.